Y cuando hablamos de ver tres textos bíblicos, quiero que cada uno aprenda que un texto es una porción de la Escritura. Es una porción de la Escritura. ¿Verdad? En algunas oportunidades nosotros hemos dicho vamos a decir un texto y eso no es un texto, ese es un versículo. Texto es una porción de la Escritura, desde un capítulo, un versículo, hasta pueden ser 2, 3 capítulos, ese es un texto, ¿no? Y en esta mañana vamos a estar en Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 34 y segunda de Corintios capítulo 3 del verso 1 hasta el 18. 3 capítulos de la palabra de Dios y esos 3 capítulos nos hablan de la gran necesidad que el hombre tiene de no vivir sin la presencia de Dios. De la gran necesidad que el hombre tiene de no vivir sin la presencia de Dios. Y el tema para ahora es: el hombre de Dios reconoce que no puede andar sin Dios. Necesita la presencia de Dios. El hombre de Dios reconoce que no puede andar sin Dios. Necesita la presencia de Dios. En el capítulo 33 del libro de Éxodo, del verso 1 y 2, Dios le ordena a Moisés a que suba. Y le ordena: sube tú y el pueblo. Sube tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Vemos pues que Dios está dando una orden a Moisés y al pueblo que suba. Pero ¿qué le dice Dios? Irá
irá, ¿quién va a ir? El ángel. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios no le está diciendo a Moisés que irá su presencia, sino que le está diciendo irá el ángel. Ahí está hablando Dios de un ángel. Él enviará con ellos. No le está hablando de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios conoce la condición del pueblo. En esa época el pueblo de Israel era un pueblo que era muy rebelde, se oponía a Dios, no estaban de acuerdo con Dios. Entonces, Dios reconoce la condición del pueblo. ¿Cuál es el consejo o cuál es la condición del pueblo? ¿Qué dice Dios acerca del pueblo? Verso 3 hasta el verso 7, Dios reconoce la condición del pueblo y Dios dice la condición del pueblo. ¿Qué dice Dios acerca del pueblo? Dice el verso 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Y describe Dios al pueblo. ¿Qué le dice? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios, cuando mira la condición de un pueblo, mira la condición de una nación, mira la condición de un pueblo y mira la condición de un individuo, Él no puede andar con un pueblo así. Dios no puede estar en medio de un pueblo que es de duro cerviz, que es un pueblo duro de corazón, un pueblo que su condición no es
aceptable delante de Dios. Dios no puede, porque ¿qué dice lo que puede hacer Él cuando un pueblo es así y Él está en medio de un pueblo así? ¿Qué puede hacer Él? Puede consumir, puede destruir. ¿Y qué es lo que hace? Mejor Dios se aparta de ellos, los deja. Y hasta la condición que hace Moisés. ¿Qué hace Moisés? Saca el tabernáculo de en medio. ¿Sabe que el tabernáculo estaba en el mero centro del pueblo y el pueblo estaba alrededor del tabernáculo? Pero ahora viene Moisés y saca el tabernáculo de en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo. ¿Qué es lo que podía hacer Dios en medio del pueblo? Podía consumir, podía destruir. Entonces Moisés saca el tabernáculo de en medio del pueblo. ¿Por qué lo saca? Porque Dios describe la condición del pueblo. ¿Qué dice Dios acerca del pueblo? Es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que a cada rato desagrada a Dios. Y dice: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿qué hacía? Salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Una demostración de que cada uno de aquellos que quería estar con Dios buscaba, iba a donde se encontraba la presencia de Dios. Iba a buscar a Dios. Iba a buscar a donde estaba Dios, a donde se reunía Dios. Allá iba. ¿Qué pasaba? Los hombres de Dios realmente, cada hombre debe de volverse un hombre de Dios. En cada familia. Donde hay una familia es porque ahí ha habido un hombre y ha habido una mujer. Pero cada hombre debe de volverse un hombre de Dios para atraer a Dios a la familia, para atraer a Dios al hogar, para atraer a Dios a sus hijos, para atraer a Dios a su propia vida. Y Moisés era un hombre que a donde él llegaba, ahí llegaba Dios. A donde Moisés entraba, ahí entraba Dios. Verso 8 al 11 del capítulo 33. Cuando el hombre de Dios entraba en el tabernáculo,
Dios llegaba a él, tabernáculo, y se reunía con él. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, ¿qué sucedía? La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando Moisés iba, todos los jefes de familia se ponían a la puerta a ver que iba Moisés. Y dice que ellos veían en pos de Moisés. ¿A quién veían ellos? A Moisés. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, ¿qué sucedía? Dice que la columna de ¿qué? De nube bajaba sobre el tabernáculo de reunión. Y cuando ellos veían que la columna de nube estaba sobre el tabernáculo, cada uno en su tienda comenzaba a adorar a Dios, porque sabían que Dios ya había llegado, sabían que Dios ya estaba con Moisés y que Moisés estaba hablando con Dios y Dios estaba hablando con Moisés cara a cara. Amados, Dios quiere descender cada día cuando hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que va en pos de Él, que busca su comunión, que busca su presencia. Dios quiere reunirse con aquellos que son hijos de Él, con aquellos que lo anhelan, con aquellos que lo desean, con aquellos que lo quieren, pero no con aquellos que son de dura cerviz, que siempre rechazan la presencia de Dios, que siempre están rechazando su unción, están rechazando su Espíritu Santo, que no dan oído a Él. Ahí estaba Dios. Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo le hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, ¿quién se quedaba en la presencia de Dios?
Pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El hombre de Dios sabe que no puede hacer nada sin la presencia de Dios. Y el hombre sin Dios es nada. Un hombre de Dios sabe que no puede hacer nada sin la presencia de Dios. Y reconoce que sin la presencia de Dios él no es nada. Qué bello sería que todos los que estamos aquí reconociéramos en nuestra vida que sin Dios y que sin su presencia nadie de nosotros es nada. Pero sucede en medio del pueblo que ni interesa la presencia de Dios y ni piensa que sin Dios es nada. Él siempre sigue pensando que es alguien. Pero Moisés era un hombre de Dios que sabía que lo que estaba en derredor de él no era por él, sino que era por Dios. Que lo que se movía, que lo que sucedía alrededor de la vida de él, no era por él, sino que era por Dios en su vida. ¿Y qué hace él cuando él reconoce que sabe que no puede hacer nada sin la presencia de Dios y aún reconoce que sin Dios no es nada? Él comienza a clamar a Dios. Él comienza a orar a Dios. Y dice desde el verso 12 al 23: Y dijo Moisés a Jehová, que le dice: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y él dice: y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Un hombre que no está viendo la capacidad en él, sino que la está viendo ¿en quién? La está viendo en Dios. Tú me estás diciendo: saca a este pueblo, saca a este pueblo. Pero no me dice quién irá conmigo. ¿Quién estará conmigo? Él sabe que sin Dios él no puede hacer nada. Él sabe que sin Dios él no es nada. Él sabe que necesita. Lo necesita a él. Tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Eso le ha dicho Dios a Moisés. Tú dices: yo he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora. ¿Qué le está pidiendo? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Los hombres de Dios necesitan que Dios les señale el camino en el que deben de andar, que les muestre, que les enseñe. Los hombres de Dios no le están pidiendo a Dios: quiero ver milagros, quiero ver señales, quiero que tú hagas esto. No, los hombres de Dios a Dios le piden que lo quieren conocer, que quieren conocerlo, que quieren conocer el camino para no perderse. No le están pidiendo que haga milagros. Moisés le está diciendo: muéstrame tus caminos. ¿Por qué? Porque Dios ya había hecho muchos milagros. ¿Sabe que los milagros no hacen que el pueblo conozca a Dios? Porque eso solo son cosas que Dios puede hacer, que Dios hace en medio del pueblo, pero que el pueblo a través de eso no lo conoce. No lo conoce. Al pueblo le puede estar dando todo, pero todo lo que quiere, y eso no lo va a cambiar. Eso no va a cambiar a los hombres. No va a cambiarlo. En el Salmo 103, y el verso 7, Dios dice: sus caminos notificó a Moisés. Y la segunda parte del verso dice: y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. A Dios le interesa que los siervos de Él le conozcan. Le conozcan. Y a mucho pueblo de Él les muestra sus obras. ¿Por qué? Porque muy poco el pueblo de Dios está interesado en los caminos de Dios, sino que el pueblo generalmente está que él quiere ver qué es lo que hace Dios, qué es lo que tiene Dios, qué me da Dios.
Generalmente el pueblo de Dios siempre viene delante de Él pidiéndole que le haga. Señor, mira, te ruego que hagas esto. Señor, mira. Pero nadie del pueblo de Dios viene queriendo entender a Dios y conocer a Dios, sino que lo que quiere solo son obras. Sáname, tócame, lléname y haz esto y lo otro. Pero que se ponga a querer conocer a Dios es muy poco. Aquí vemos que Dios le está mostrando a Moisés ¿sabe que el pueblo de Dios le agrada todo lo de Dios? Las unciones de Dios le agrada. Y cuando hay unción de Dios para el pueblo de Dios, el pueblo sale diciendo: el culto estuvo maravilloso, el culto estuvo aquí, el culto allá. Pero cuando oyen la palabra y lo que Dios enseña, pero si pareciera que para ellos no ha habido ninguna manifestación, el pueblo no reconoce que ahí ha estado Dios. El pueblo no reconoce que Dios les ha estado enseñando. Aprendamos cada uno de nosotros, hermanos, que las manifestaciones de Dios son maravillosas y son preciosas, pero también lo que Dios enseña es maravilloso y es lo que nos dará la vida a cada uno de nosotros si vivimos por ello. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y de gracia en tus ojos. Y ahora viene Moisés y le repite lo que ya Dios ya sabe. Y le dice: mira, que esta gente, le dice Moisés, mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Dios le dice: mi presencia irá contigo. Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es un siervo de Dios, que Dios le dice: mira, no te preocupes, no estés pensando cómo vas a hacer con esta gente. Sí, yo sé que es mi pueblo y yo sé cómo es Él, pero sabe una cosa: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es un verdadero hombre de Dios, que su mirada está en Dios y que quiere conocerle, quiere que le muestre sus caminos y quiere conocerle. Y cuando eso hace, Dios le dice: mira, no te preocupes,
mi presencia irá contigo. Ahora sí, Dios le está diciendo a Moisés, de primero le está diciendo, ¿qué le dice de primero? Que el ángel va a ir con él, va a ir con el pueblo, pero ahora Dios le está diciendo a él, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso yo he dicho en algunas oportunidades acá que a mí nada me quita el sueño. Si realmente yo soy un siervo de Dios, si yo estoy con Dios, si yo busco a Dios, todo lo tendrá controlado Dios. Y los hombres de Dios debemos de aprender a confiar en Él, a descansar en Él. Porque cada uno de ustedes es de Él, nadie es mío. Aún ni mi esposa ni mis hijos son míos, ellos son de Dios. Ellos son de Dios. Hay que aprender a tener descanso. ¿Y qué es lo que le da descanso al hombre? Es Dios mismo, es la presencia de Dios. En tu presencia, ¿qué sucede? ¿Qué hay? Hay reposo, hay gozo, hay paz. Es tu presencia que me llena de gozo. Es tu presencia que me da la paz. Es tu presencia donde hallo deleite. Ahí quiero estar, donde tú estás. Eso es lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de hacer. Estar a donde Él está. Movernos a donde Él se mueve. Ir a donde Él va. No movernos sin la presencia de Dios, sino que estar donde Él está, donde Él mora. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ese es un hombre que ama la presencia de Dios. Y él sabe que nada puede funcionar si Dios no está ahí. Él sabe que nada puede salir bien si Dios no está, si Dios no va, si Dios no camina. Si tu presencia mire qué maravilloso, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes, ¿con qué? Sino en que tú andes
con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Un hombre que quiere que Dios esté con ellos en todo momento. Un hombre que quiere que Dios los aparte de todos los pueblos. Mire, eso es lo que anhela un hombre de Dios a favor de un pueblo. Es que Dios aparte. Yo no sé cuántos de los que están aquí quieren estar apartados de este mundo corrupto, de este mundo infeliz, de este mundo que solo perdición trae. ¿Habrán todos los que están aquí quieren estar apartados de este mundo? Qué bueno que ese fuera el pensamiento de todos los que estamos aquí. Vivir separado, vivir apartado, vivir en la presencia de Dios. Pero sabe que muchos no queremos vivir apartados de este mundo, mas queremos vivir en la corrupción de este mundo. Queremos vivir en toda la corrupción que este mundo da. Queremos andar en medio de la pudrición que hay en este mundo. Pero Moisés quería que Dios apartara a su pueblo de todas las naciones. De todo. Si no es que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: es que este hombre cada día va más adentro. Si Dios le va concediendo algo, él quiere más. Él quiere más y más y más. Y el Señor le dice: te he concedido eso. Pero ahora viene él. Le respondió: yo haré pasar. Dijo Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: ¿quién dijo? Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió:
yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Moisés no era un hombre que con una media uncioncita, con un medio de espeluco, como dice la gente, se conformaba. Moisés era un hombre que él quería cada día más de Dios, más de Dios, más de Dios. Quería conocer a Dios. Él quería su gloria. Él quería su gloria. Yo no veo que usted se entusiasme. Él quería su gloria. ¿Tú quieres la gloria de Dios? Para poder vivir bien en este mundo, hermanos, solo la única manera de poder vivir bien en este mundo solo es con la presencia de Dios, solo es con su gracia, solo es con su Santo Espíritu, solo es con su gloria. Porque esto cada día se va incrementando. La situación en este mundo cada día va creciendo. Pero si no hay gente que quiera a Dios, no hay gente que quiera la gloria de Dios, no hay gente que anhele más de Dios, sabe que el mundo se va a ir apoderando más de la vida de esta gente que no quiere más de Dios. Y va a ir sucediendo lo que dice Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué es lo que va a ir sucediendo con la gente que no quiere más de Dios? En el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Eso va a ir sucediendo. Con la gente que no quiere más de Dios va a ir sucediendo eso. ¿Qué va a ir sucediendo en esa gente? Va a ir sucediendo que la corrupción se va a ir apoderando más de ellos. En 22:10 en adelante. Y me dijo: no selles las palabras, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, ¿qué sucede?
Ah, ¿verdad que va a crecer? La corrupción en la vida de aquellos que son corruptos y que no quieren la gloria de Dios y la presencia de Dios en sus vidas, se va a ir aumentando más la corrupción en las vidas de ellos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, ¿qué va a suceder? Sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué quiere más? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué quiere más? Santifíquese todavía. El que quiere de Dios cada día debe de ir queriendo más. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo el bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí. Dios le estaba diciendo: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Ahí estaba Dios y estaba Jesús. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. ¿Quién es la peña? Jesús. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura ¿de qué? De la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. El hombre que quiere más de Dios y que vive junto a Dios y que está en Dios, Dios no le negará lo que él desea acerca de Dios mismo. Moisés no le está pidiendo nada de cosas para él. Moisés le está pidiendo en sí la gloria de él, que se muestre él, que se enseñe él a sí mismo para él. Él lo quiere conocer, él quiere vivir con él, él quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque tú, si vives con Dios, no necesitas estarle pidiendo nada a Dios, porque en Dios están todas las cosas. En Dios están todas las cosas. Si tú vives con Dios y estás con Dios, ahí está todo en Dios, porque de Él es que emana la vida, de Él sale todo para las vidas de nosotros. Solo los que no tienen una intimidad con Dios y no viven con Dios son los que a cada rato le están pide y que pide, pide y que pide, pide y que pide. ¿Por qué? Porque no están seguros que en Dios están todas las cosas. Ahora, Dios está interesado con Moisés. ¿Estará interesado Dios con nosotros? En el capítulo 34 y el verso 1
Dios llama a Moisés a su presencia. Dios llama a Moisés a su presencia y que prepare 2 tablas de piedra para escribir la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Los 10 mandamientos. Le dice Dios en el capítulo 34, en el verso 1 y 2, en el verso 4 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. Quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Qué lindo. A Dios le gusta reunirse con aquellos que lo aman. ¿Crees tú que Dios estará reunido con nosotros en esta mañana aquí? Dios se reúne con aquellos que le agradan. Dios se reúne con aquellos que le aman. Y les da su palabra. Les muestra su palabra. Porque a Él le interesa que le conozcamos. A Él le interesa que le entendamos. Él quiere que nosotros conozcamos su palabra. Ya Moisés ya había destruido las primeras tablas que Dios había escrito, pero Dios una vez más quiere que su pueblo sepa lo que Él había escrito en las primeras tablas. Eso nos habla, amados hermanos, de las 2, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios está interesado que lo que les dio a los del Antiguo Testamento también nosotros lo conozcamos. Y no son más mandamientos, son los mismos 10 mandamientos que Él está interesado que nosotros conozcamos. Él quiere enseñarnos. Él quiere reunirse cada día para enseñarnos su palabra, para enseñarnos. ¿Quieres tú aprender de Dios cada día? ¿Quieres tú recibir de Dios la palabra de Él, que es la que trae la vida a nosotros? Y Moisés alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le había
mandado Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él. ¿Qué está haciendo Dios con él? Proclamando el nombre de Jehová. Pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamaba él? Él se describía a sí mismo. Decía: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo, porque es un pueblo. ¿Qué pueblo es? De dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Un hombre que vive en la presencia de Dios y está con Dios, lo que anhela es que lo que él conoce también conozca a su pueblo. Que lo que él entienda también entienda a su pueblo. Que lo que él ha vivido también que lo viva el pueblo. Que lo que él ha percibido, que también que lo perciba el pueblo. Moisés quiere eso para el pueblo. Anhela. Y ese es un hombre de Dios. Ese es un siervo de Dios. Moisés no quiere que Dios mate al pueblo. Moisés lo que quiere es que Dios perdone al pueblo. Es que Dios muestre su misericordia. Pero él sabe que el que las paga, que el que las debe de pagar también. Sé que no tendrás por inocente, le dice al malvado. Dios ha descrito a Moisés, se ha descrito. Dios mismo se ha descrito a Moisés. Se ha mostrado como Él es. Pero Dios le ha dicho: mira, yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Así es que cambiemos de pensamiento todos los que estamos aquí en esta mañana. No pensemos como piensan todos. Pensemos como Dios piensa. Como Él piensa. ¿Sabe?
Porque el malvado que está en medio de la iglesia de Dios se va a pecar. ¿Y sabe qué piensa el malvado? El malvado dice: Dios me va a perdonar, dice. Dios es misericordia, dice el malvado. Ya se le dijo que no se vaya a pecar. Ya se le dijo que no se reúna con esa mujer. Ya se le dijo que no vaya a esos viajes. ¿Qué hace el malvado? Ya se le dijo que no peque. Ya se le dijo que no adultere, que no fornique, que no robe, que no haga el pecado. Pero ¿sabe qué está haciendo toda la gente que tiene un pensamiento equivocado acerca de Dios? Que Dios lo va a estar perdonando cada vez que peque. Cada vez que haga eso, Dios lo va a estar perdonando. Amados hermanos, escuchemos bien lo que Dios está diciendo. Que Él en su preconocimiento, Él sabe todo de nosotros. Pero en su soberanía, Él va a tener misericordia del que Él quiera. No de aquel que venga cada rato: perdóname, ten misericordia de mí. Hay a muchos de esos que Dios no les hace caso. Les da la espalda. Se vuelve en contra de ellos. Y los que no entienden siguen predicando. Ay, hermana, si Dios es misericordioso. Dios dice que Él es el que determina a quién va a tener misericordia. Ay, es que por favor todos los que estamos aquí no andemos pensando: ay, no, si ahora peco, Dios me perdona mañana. Por favor, no pienses así. Nadie de nosotros debe de estar pensando así. Porque Dios no va a dejar que se escape. ¿Quién? El malvado, dice. La gente piensa que se va a estar burlando y riendo de Dios cada vez que quieran. No. Y la gente piensa que como Dios no le da fuego a cada rato a quien, ¿verdad? Como era Él así en el Antiguo Testamento, pareciera: ay, no, la gente dice: ay, Dios ahora es más flexible que en el Antiguo Testamento, mas no sabe que los estándares del tiempo de nosotros son más altos que los del Antiguo Testamento. ¿Qué haría Dios si estuviera matando gente a cada rato aquí? Si Dios no necesita, ¿verdad?, Él matarlas, sino que mire cuántos se mueren todos los días, pues. Amados, ahora, ¿qué hace Dios? Dios transforma la forma natural del hombre
con su gloria. A Moisés Dios lo transformó. Dios transforma la forma natural del hombre con su gloria a Moisés. Y está en el Nuevo Testamento la promesa que hizo en Moisés. Dios ha dicho que esa gloria que se dio en Moisés en el tiempo del Nuevo Testamento, eso cada día iba a ir subiendo y subiendo y subiendo. Veamos qué pasa con Moisés entonces, para que luego nos pasemos al Nuevo Testamento. Éxodo 34 y verso 27 al 35. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová. ¿Cuánto estuvo él con Jehová? 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Moisés. Hermanos, un hombre que vive con Dios, está con Dios, que ama su palabra, que quiere de Dios, sabe que ese hombre cada día se va formando como es Dios. Se va haciendo, se va transformando. Van habiendo cambios en su presencia, van habiendo cambios en su cuerpo natural. Y Dios lo va transformando, lo natural en la gloria de Dios. Pero lo hace con aquel hombre que anhela a Dios, que quiere a Dios, que desea a Dios.
aquellos que han renunciado a este mundo, aquellos que no quieren nada de este mundo, aquellos que han despreciado este mundo, aquellos que han dicho: este mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para este mundo. Yo no quiero nada de este mundo. Lo que yo quiero solo es a Dios. Lo que yo quiero solo es mi porción. Lo que yo quiero es a Dios mismo cada día en mi vida. Y Dios cada día se va revelando en ellos más y más y más y más en sus vidas. ¿Qué sucedía con el pueblo de Dios? Cuando vieron a Moisés, hermanos, ellos sintieron un gran temor al ver a Moisés, porque veían a Moisés una gloria en su vida. Veían que el rostro de Moisés resplandecía, que su piel era resplandeciente. ¿Y de dónde venía Moisés? De estar con Dios. Tú quieres que realmente en tu vida more Dios. Está con Él, vive con Él, anhela la palabra de Dios en tu vida, ámala, quiérela. No la reproches, no la rechaces. No digas: eso no es para mí. Di: eso es para mí. Todo lo que ahí dice Dios es para mí. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Porque cuando tú quieras más de Dios y de su palabra, más te vas a parecer a Él. Y vas a ir resplandeciendo cada día más. Más. Ahora, si eso lo hizo Dios en el tiempo de Moisés, ¿qué dice Dios a través del apóstol Pablo? En 2 de Corintios capítulo 3, Pablo habla de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, que la gloria que va a traer al hombre será mayor y irá creciendo cada día más. Y él dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
2 veces escritas en piedra, pero ahora ¿en qué? Ahora esto se está escribiendo en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Cuando Dios habla de competencia, está hablando de capacidad. Pero la capacidad no de los hombres, sino de la capacidad de Dios en la vida de los hombres. La competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, oiga, está hablando de lo de Moisés. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, si aquello fue con gloria que iba a perecer, cuánto mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasa? Mire, se embota. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por Él
Espíritu del Señor. Amados hermanos, si aquello trajo gloria, si se vio la gloria de Dios en aquello que iba a perecer, cuánto más gloria tiene Dios para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Ha podido entender usted eso, hermano, hermana? Y eso está disponible para todos nosotros. Está disponible para todos nosotros. Ahora, el que quiera seguir viviendo como carnal, lo puede hacer. Pero yo creo que aquel que ha nacido de Dios, al que ha nacido de nuevo, aquel que tiene la simiente de Dios, aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, lo que debe de querer cada día es más de Dios. Es vivir con Dios, es estar con Dios, es anhelar más la esperanza de la preciosa gloria de Dios que se ha de manifestar en el tiempo de nosotros, día tras día, cuando tú y yo vayamos queriendo cada día estar con nuestro Señor Jesucristo, aquel que ahora se le terminó el cuerpo de carne y que ahora el cuerpo de Él es glorioso y que está en medio de cada uno de nosotros cada día. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, jóvenes, niños, vivamos cada día que resta de nuestra vida, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada década que va pasando, querramos vivir en la gloria de Dios cada día de nuestra existencia aquí en este mundo. Si tú no vives en la gloria de Dios y en la presencia de Dios, es porque tú no quieres. Es porque tú quieres seguir viviendo en la carne. Quieres seguir viviendo en las pasiones de este mundo. Quieres seguir viviendo en lo que este mundo tiene, sabiendo que Dios tiene mayor gloria para estos últimos días a favor de todos aquellos que aman y que quieren y que desean al Señor Jesucristo lleno de gloria para la vida de todos nosotros. Amado hermano y hermana, aún en el último capítulo de Apocalipsis, tú y yo ya leímos. ¿Qué leímos? Que el que es inmundo, si quiere, que siga siendo aún todavía más. El que es injusto, si él quiere, que lo siga haciendo más. Pero que el que es justo, que lo que tiene que hacer es que él tiene que irse justificando más. Y el que es santo tiene que irse santificando más. ¿Hasta qué?
hasta que, así como el Espíritu hable, así también nosotros comencemos a hablar. La esposa, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Hasta que cada uno de nosotros comience a hablar como habla el Espíritu. Y cuando nosotros lleguemos a hablar como habla el Espíritu, es que ya Dios ha hecho su obra en nosotros. Es que Dios ya nos ha cambiado, nos ha transformado, y nosotros estamos hablando como esa preciosa persona del Espíritu Santo. Y esa es la meta que debemos de tener nosotros. Llegará el momento en el cual la iglesia va a hablar como habla el Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia hará a ser gloriosa como Él es glorioso. ¡Ay, qué emocionados! ¿Y esto cómo va a suceder? Cuando tú y yo determinemos vivir cada día más en la presencia de aquel que efectúa todas las cosas en las vidas de nosotros. Cuando algo incorrecto pase en tu vida, no digas que tiene la culpa Dios, ni que tiene culpa la iglesia, ni que tiene culpa el pastor. El culpable eres tú. La culpable serás tú misma. Cuando algo malo esté sucediendo en tu propia vida. ¿Por qué? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? ¿Qué estás practicando? Pero los que viven de acuerdo a lo establecido y determinado por Dios, aunque puedan estar en situaciones difíciles, pero ellos tendrán la gloria de Dios en sus vidas. Tendrán la presencia de Dios en ellos y vivirán no quejándose, sino que vivirán glorificando a Dios. Estarán padeciendo, estará sucediendo un montón de cosas en derredor de ellos, pero ellos estarán glorificando y honrando el nombre poderoso de Dios y estarán diciendo, como dice el Espíritu Santo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pongámonos de pie.